Buenos días y bienvenidos al Mercurio de Inversiones aquí en EMOL TV. Hoy comienza la penúltima semana del año y posiblemente una de las más importantes para los mercados en lo que va de este 2023. Hay tres importantes hitos, tres importantes eventos que marcarán el desempeño de los activos financieros en los días que vienen y que puede ser bastante relevante para cómo cerrarán los desempeños en el actual calendario. El primero usted ya lo conoce y es el resultado del referendo constitucional de ayer y que cerró con una ventaja de más de 11 puntos porcentuales para la opción en contra. Seamos claros, era el escenario que anticipaba la mayoría de las encuestas que se dieron a conocer en el último tiempo. No obstante, no era la opción preferida por los agentes del mercado financiero. El segundo hito importante y es lo que va a suceder con las proyecciones de baja de tasas en Estados Unidos. Esto especialmente después de la importante reunión de mercado abierto que ocurrió en la Reserva Federal en la semana pasada. Recuerde que hay pocas cosas que son más importantes para el valor de las acciones y los bonos globales, especialmente en los mercados emergentes, que la evolución del costo del dinero en Estados Unidos. Y el tercer gran evento que va a ocurrir esta semana, y que va a ser determinante para los mercados, es la reunión de política monetaria de nuestro Banco Central. El Banco Central de Chile se reúne mañana, martes 18, para lo cual se espera una reducción de tasa de interés. A eso le va a seguir un informe de política monetaria que es siempre importante el día miércoles. A esta hora ya está activo el mercado cambiario, el mercado del dólar, y ya sabemos que está subiendo levemente a 2 pesos hasta los 875 pesos para el valor local de la divisa. ¿Qué va a pasar con los mercados el día de hoy después del plebiscito de ayer? Vamos a las consecuencias anticipadas por los agentes financieros. Los analistas señalan que los activos ya tenían incorporado un triunfo del en contra en el precio de los activos, en los bonos, las acciones, por ejemplo, incluso el valor del dólar, ya estimaba un triunfo del en contra en este plebiscito, aunque por un margen más estrecho de lo que terminó sucediendo. No obstante, la semana pasada ocurrió algo importante en la bolsa. Algunos analistas señalaron que el repunte que tuvo la bolsa local en la segunda mitad de la semana pasada se debió a varias encuestas que anticiparon la posibilidad de que el a favor terminara ganando el proceso. Recuerden que la semana pasada el IPSA cerró con un alza de 4,3% en un aumento que se concentró en las jornadas del miércoles y del jueves, y que lo llevó a superar los 6.000 puntos por segunda vez en el año. Ahora, esto hay que ser bien claro. Buena parte de esa alza se debió a un salto muy importante de la acción de SQM. La acción de SQM es la que más pesa en el IPSA, por tanto, lo que sucede con esa acción siempre es relevante para el indicador general. De todas maneras, con el resultado obtenido en el plebiscito de ayer, los analistas se dividen entre quienes esperan un impacto relevante que podría llegar a una caída de 5% en el IPSA y a un salto en el dólar, mientras que otros señalan que va a ser un efecto mucho más acotado, pero que de todas maneras va a generar caídas debido a ventas más especulativas. Así que no deberá sorprender que la bolsa abriera la jornada de este lunes con un descenso que algunos estiman que podría estar en torno al 2% y otros en torno al 5% solamente durante la jornada. Pero para el largo plazo, dicen los analistas, la clave es saber si es que este resultado del proceso constitucional va a significar un cierre definitivo al debate por cambiar la Carta Magna o si es que la incertidumbre jurídica se va a mantener. No obstante, lo político no es lo único que está afectando el precio de los activos por estos días. El descenso de las tasas de interés en Estados Unidos ha tendido a bajar el costo del dinero en el mundo y por tanto ha impulsado las bolsas en buena parte del planeta, por supuesto incluyendo a Chile. Esto ha favorecido el precio de los activos más riesgosos como las acciones y los bonos corporativos. Mira estos casos. En la semana pasada, por ejemplo, en América Latina, en México, solamente considerando la jornada del miércoles y el jueves, la Bolsa de México subió 3%, solo el miércoles y el jueves. En la Bolsa de Sao Paulo, por ejemplo, que es el principal referente de Sudamérica, esa alza del miércoles y jueves fue de 3,3%.
en la bolsa local, en la bolsa chilena, el IPSA subió en 3,9% en esos 2 días. ¿Cuánto de eso fue efecto de las encuestas a favor o cuánto de eso fue efecto de la reducción del costo del dinero a nivel global? Es lo que veremos a medida que se abra la bolsa en pocos minutos más. No obstante, los agentes financieros tendrán otro evento que mirarán con mucha atención esta semana, y es que se va a llevar a cabo la 8ª y la última reunión de política monetaria del año. Recordemos que el Consejo del Banco Central ha decidido reducir la tasa de referencia, la tasa de política monetaria, en sus 3 últimas reuniones. La redujo en 100 puntos base en la reunión de agosto, en 75 puntos base en la de septiembre y en 50 puntos en la de fines de octubre. Pese a esos descensos, la tasa actualmente está en 9%, lo cual sigue siendo un nivel muy alto en relación a lo que ha sido la última década y que se considera que sigue siendo un nivel bastante restrictivo para la economía. Por tanto, ¿qué se decidirá en la reunión de política monetaria de mañana? Hay visiones divididas. En la encuesta de operadores financieros señala mayoritariamente que un 56% de los encuestados esperan que ocurra un descenso de 50 puntos base. De todas maneras, hay un 33% de los encuestados que consideran que va a haber una baja de 75 puntos base. La diferencia entre unos y otros tiene que ver con cómo el Banco Central va a considerar, por ejemplo, el último dato de IPC. La inflación de noviembre fue mayor a lo esperado, por tanto podría desacelerar la reducción de tasas que venía mostrando nuestro ente emisor. Por otro lado, los que piensan que la baja podría ser mayor, lo señalan pensando que la decisión del Banco Central en Estados Unidos o las proyecciones que surgieron después de su reunión podría quitarle presión al Banco Central y permitir reducciones más importantes en el costo del dinero a nivel local. De todas maneras, en esto hay que sumar un nuevo antecedente. Durante el fin de semana hubo una declaración de John Williams, quien es el gobernador de la Reserva Federal de Nueva York, quien dijo el viernes pasado que era muy prematuro señalar que las tasas de interés en Estados Unidos fueran a bajar en marzo próximo, como lo anticipaban varios agentes. Y además agregó que los miembros de la Fed no estaban teniendo conversaciones activas en torno a reducciones de tasa. Esto contradijo un poco lo que ya había dicho Jerome Powell días antes y que llevó a una pequeña corrección en los mercados en el cierre de la semana. Actualmente el dólar tuvo un pequeño alza mayor al que habíamos comentado hace algunos minutos. Está en este momento subiendo en 5,4 pesos a 878 pesos por la unidad de la divisa, lo cual puede significar que haya un repunte mayor durante la jornada. Estos son los temas que abordaremos además en la entrevista que viene en Mentes del Mercado, la sección donde conversamos con protagonistas de la industria financiera para que nos den sus visiones en respecto a cuáles son las tendencias más relevantes en el valor de los activos. El día de hoy conversaremos con Rodrigo Barros, quien es gerente de renta fija en BCI Asset Management. Los invitamos a verlo y mantenerse en sintonía aquí en el Mercurio Inversiones por EMOL TV. Pese a la atención y las distintas expectativas en torno al referendo constitucional en Chile, los estrategas de inversiones han tenido su foco en un aspecto que consideran más relevante para los mercados financieros para el año que viene. Se trata del descenso de las tasas de interés en Estados Unidos. La semana pasada ocurrió un hito muy importante en este contexto. La Reserva Federal, la Fed o el Banco Central del dólar, anunció que realizaría 3 recortes de tasas durante el año que viene. Son proyecciones de recortes para el año que viene. Con ello, confirma que el ciclo de alzas que venía dominando durante los últimos meses llegó a su fin. ¿Qué significa esto para sus inversiones? Es lo que conversaremos con Rodrigo Barros, quien es gerente de renta fija de BCI Asset Management. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Felipe. Rodrigo, la semana pasada la Fed se reunió, no hizo baja de tasas, pero después de su reunión bajaron las tasas de todo el mundo. ¿Por qué ocurrió eso? Explícanos brevemente. Sí, la Fed venía acuérdense que nosotros veníamos de un ciclo de alza de tasas en Estados Unidos, la economía muy fuerte,
con datos de empleo muy fuerte, inflación que se había sostenido en el tiempo, pero esto fue cambiando, ¿ya? O sea, las medidas de la Fed, esta alza de tasa, al final sí tuvieron un efecto en la economía y empezamos a ver datos que empezaron a demostrar que la economía americana empezó a desacelerarse, ¿ya? Y esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque al final la Fed cambió su discurso. Lo más importante acá, que independiente si subió, bajó la tasa o mantuvo, es que cambió el discurso. Y como tú bien mencionaste, lo que hizo fue mantener la tasa, pero en las proyecciones que ellos entregan, proyectaron que el próximo año podrían recortar 75 puntos base. Entonces, esto es como un punto de inflexión a lo que veníamos conversando, y el mercado lo tomó de manera muy positiva y al final influenció todos los activos de riesgo. No solamente las tasas americanas cayeron, aumentando los precios en la renta fija americana, sino que esto se trasladó a todos los activos de riesgo y en especial emergentes. Eso es interesante, porque la semana pasada ocurrió un alza en los activos chilenos, los activos financieros chilenos. Muchos lo atribuyeron también a ciertas expectativas sobre el plebiscito constitucional. ¿Tuvo más que ver eso, el aspecto local del plebiscito, o tenía que ver más que ver con las tasas en Estados Unidos? Sí, desde mi punto de vista esto tiene mucho más que ver con lo que está pasando globalmente, que es más o menos como nos hemos movido en los últimos meses. Si nos volvemos atrás en el tiempo y volvíamos a julio, por ejemplo, todo el mundo estaba expectante a las bajas de tasa del central acá, pero al final, ¿qué es lo que pasó? El central bajó la tasa, pero los activos de riesgo acá estuvieron con mucho más volatilidad que todo lo que esperaba el mercado. ¿Y por qué? Porque en Estados Unidos fue cambiando el discurso. Y vivimos ese periodo hasta noviembre, en donde el mercado ya se normalizó, con una Fed también señalando quizás una pausa en ese momento, y ahora con este evento aumentó el apetito y todos los mercados en general, y esto no es algo exclusivo de Chile, por lo mismo yo atribuyo esto mucho más a lo que está pasando afuera de lo local, porque todos los activos de riesgo en general se valorizaron por estas expectativas de recorte de tasa en Estados Unidos. De todas maneras, hay una distancia más o menos grande entre lo que piensa gran parte del mercado y lo que fue el anuncio de la Fed de la semana pasada. La Fed dijo que iban a hacer 3 recortes de tasas, que iban a sumar 75 puntos base de descenso, pero el mercado piensa que van a ser 150 los puntos de base de descenso. Y eso usualmente cuando ocurren estas distancias son fuentes de volatilidad. ¿Veremos mucha volatilidad, mucho movimiento en los precios de los bonos el año que viene por esta distancia de expectativa? Exactamente, esto es una muy buena pregunta, porque la Fed dentro de sus proyecciones señala 3 recortes. El mercado se adelantó mucho, el mercado en general trata de ir adelantándose a lo que puede ir haciendo la Fed, y la Fed en principio igual lo ha ido siguiendo. Ahora, el mercado se entusiasmó bastante, es casi el doble de lo que señala la Fed. Incluso algunos participantes de la Fed ya salieron a aclarar diciendo que el mercado estaba anticipando recortes quizás muy pronto, pero esto puede ser fuente de volatilidad si es que los datos en Estados Unidos no acompañan las proyecciones que tiene el mercado. Si tenemos sorpresas de una actividad más fuerte en Estados Unidos, lo más probable es que tengamos más volatilidad en los mercados financieros, pero si la economía sigue la tendencia que ha tenido hasta el momento, va a ir presionando también a la Fed a quizás moverse un poquito más rápido y podría ir alineándose en el mercado. Pero como dice, las expectativas se han corrido mucho más de lo que proyectó la Fed, y quizás vamos a estar en un punto intermedio, y eso sí podría ser fuente de volatilidad hacia adelante. Usualmente cuando la Fed toma una decisión, buena parte de los bancos centrales del mundo lo siguen o por lo menos lo consideran para sus propias decisiones. Pero la semana pasada, después de la reunión de la Fed, ocurrió la reunión del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Y ambas instituciones no dieron señales similares a la Fed, no anunciaron sobre posibles recortes en sus tasas. ¿Qué puede generar esto? ¿Por qué se debió y qué podría generar en términos de los portafolios? Sí, esto es una pregunta súper interesante, porque no todo el mundo tiene por qué ir moviéndose en el mismo sentido de lo que se mueve Estados Unidos. Obviamente cada banco central tiene que velar por su mandato, ¿ya? Y no porque Estados Unidos diga que van a empezar a bajar las tasas y con un comunicado quizás un poco más dove, el resto de los bancos centrales tienen que moverse en el mismo sentido. Cada economía tiene su dinámica, como tú decías, en Inglaterra hay una dinámica distinta, en el Banco Central Europeo hizo algo también distinto, tiene su dinámica, pero en algún sentido yo creo que esta presión que veía en mercado en general, con tasas muy altas en Estados Unidos, también le entrega algo de alivio al resto de los bancos centrales. Por ejemplo, acá en Chile, ha sido muy importante para el Banco Central qué es lo que ha pasado en los mercados globales y la volatilidad que hemos tenido producto de shocks externos mucho más que locales. Por eso es importante también
y es parte del análisis que hacen los bancos centrales, lo que está pasando en Estados Unidos y lo que hace la Reserva Federal. Esto es súper interesante, porque el caso de Chile, por ejemplo, que es la pregunta que te quería hacer ahora, el último dato de IPC sorprendió al alza. O sea, muchos se preocuparon de que quizás vendría un rebrote inflacionario, pero después llega esta señal de la Fed, que va a ser como anunciando recortes. ¿Qué debería hacer el Banco Central ahora? ¿Que va a tomar más la señal local del IPC, del rebote en el IPC, o el caso del descenso de tasa en Estados Unidos? ¿Cuál va a ser más relevante para su propia decisión? Sí, yo creo que el Banco Central toma todas estas cosas, lo mete dentro de su juguera para tomar las decisiones, pero el que la Fed se haya movido en este sentido, y que los mercados también hayan bajado mucho la volatilidad, y eso no es en la última semana que pasó, sino que también llevamos un mes con mercados con bastante menos volatilidad, ayuda al Banco Central en sus decisiones. Si nosotros nos remontamos a la decisión anterior del Banco Central, en el mercado estaba esperando un recorte de 75 puntos base y al final el Central recortó solo 50 y le dieron mucha importancia a lo que estaba pasando con el escenario global. Yo creo que esa parte hoy día ha ido convergiendo hacia una menor volatilidad, le quita presión al Banco Central, el tipo de cambio, no sé si se acuerdan, pero hasta hace muy poco tiempo estábamos en niveles mucho más elevados de lo que teníamos hoy día, y en ese momento, de la última reunión, para el Banco Central sí lo tomaron en consideración. Todas esas cosas han ido bajando, han ido relajando y le dan algo más de espacio al Banco Central para ir moviéndose quizás en la tendencia que venía anteriormente. Ellos venían con un camino, o con un camino bien explícito que habían dado de cómo se iban a ir moviendo para tratar de darle más estímulo también a la economía. Las expectativas están súper ancladas en términos de inflación, y lo que tú mencionas del dato puntual, quizás también fue por algunos elementos más puntuales, pero la tendencia de la inflación hacia la baja viene en ese sentido. Las expectativas del mercado están súper ancladas, no solo de los economistas, sino que en el mercado financiero. Entonces el Central hoy día está en un escenario en donde sí podría mover las tasas y quizás sorprendernos con algo más positivo. En concreto, la reunión esta semana hay una reunión de política monetaria del Banco Central. ¿Qué decisión crees tú que va a tomar? Nosotros hoy día estamos esperando que el Banco Central recorte 75 puntos base. Y yo creo que el dato de inflación serían 75 puntos. Pese el dato de inflación. Si nos remontamos hasta hace una semana atrás, el mercado tenía priceado 50 puntos base, ahora se ha ido moviendo más hacia los 75, y es en base a lo que yo te venía comentando. Independiente del dato en particular, las tendencias van en un sentido hacia la baja y las expectativas hacia adelante vienen con inflaciones más bajas. Entonces, este dato en particular yo creo que no ensucia mucho el camino que venía señalando el Banco Central. Como tú dices, el mercado financiero se va adelantando a las decisiones que estima para el Banco Central, para los bancos centrales en general. ¿Significa eso que ya buena parte de los descensos de las tasas ya están incorporados a los activos? Y otra manera de preguntarlo, ¿es muy tarde para empezar a invertir en bonos y tener ganancias de capital? Sí, esa es una pregunta súper interesante. No hemos movido mucho, porque veníamos sobre todo un agosto y septiembre que fueron bastante duros para los mercados. Noviembre fue un mes bastante positivo, lo que llevamos del mes de diciembre ha sido bastante positivo para la renta fija, pero aún queda valor en la curva. En estos procesos de recortes de tasas en general son muy positivos para la renta fija local. Todavía queda un montón de espacio. Quizás hay puntos de la curva en donde ya buena parte de este recorrido ya han caído y va quedando menos ganancia de capital, pero en la parte media de la curva a nosotros todavía nos gustan los bonos, sobre todo los bonos corporativos. Yo creo que hoy día en los bonos de empresas existe una oportunidad, hoy día están entregando un premio relevante, y cada vez que tenemos estos recortes de tasas, el premio que pagan los bonos de las empresas versus los bonos de gobierno va disminuyendo, y esto tiene una explicación bien simple, es porque al final las empresas se pueden ir financiando más barato. Hoy día estamos con tasas muy elevadas, y eso no solamente les pasa a las empresas que se tienen que financiar más caro, sino que a las personas. A medida que el Banco Central va recortando tasas, el costo de financiamiento de las empresas va bajando, por lo mismo el riesgo de crédito de las empresas va a ir disminuyendo, y además el apetito de mercado debería ir acompañando en ese sentido. Y a nosotros en particular hoy día nos parecen bastante atractivos los bonos corporativos. Pero los bonos corporativos es un mundo gigantesco. Sé más preciso, ¿qué tipo de bonos en latinoamericanos, Estados Unidos, Europa, Chile, y qué duración son los bonos que está recomendando? Este es un mundo bastante amplio y hay que tener harto ojo con las cosas que uno va comprando. Si nos vamos, en el caso de Chile, a nosotros nos gustan los bonos corporativos, ojalá en la parte media de la curva, pero de empresas de buena calidad. Hoy día nosotros sabemos que hay sectores que han sufrido mucho con la desaceleración de la economía. Está el sector retail, que es un sector que no lo ha pasado bien
y que han sufrido con esta desaceleración de la economía. Tuvieron años muy buenos, pero este último año ha sido bastante duro para ellos en particular. Está el sector construcción, que también es un sector que ha sufrido mucho con las tasas altas. El sector telecomunicaciones, por ejemplo, un sector que en general, cuando tenemos tasas de interés muy elevadas, es un sector que sufre. Pero hay otros sectores que han andado bien. Y compañías que son grandes dentro de Chile y que no tienen problemas de financiamiento, y esos bonos hoy día igual entregan un premio interesante. Y si nos vamos ya más a nivel regional, a nosotros nos gusta bastante también la renta fija corporativa en Latinoamérica. En Latinoamérica se ha dado una situación bastante similar, bueno, no es solamente Latinoamérica, sino que en el mundo, pero en Latinoamérica en particular, como la región no ha crecido mucho en los últimos años, y pasamos por un periodo muy largo de tasas bajas, las empresas aprovecharon de financiarse con tasas bajas y con plazos bastante largos. Entonces hoy día no hay mucho vencimiento de deuda de compañías grandes en la región, y eso favorece a que las empresas estén con, al final, balances mucho más sanos, y hoy día entregando tasas súper interesantes. Si uno hoy día mira la renta fija latinoamericana en dólares, hoy día están pagando tasas cercanas al 9%, y eso es súper interesante para alguien que quisiera estar expuesto al dólar. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos el día de hoy, y seguimos con el Mercurio Inversiones por MOL TV. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Hace más de 10 años comenzó a pavimentarse un anhelo que está a días de hacerse realidad. Un hito que podría implicar un antes y un después para las inversiones entre Chile y Estados Unidos. Se trata del acuerdo que evita la doble tributación entre ambas naciones, un aspecto que potenciará a cierta clase de activos a partir de 2024, como dicen muchos en el mercado. Y esta es la recomendación para leer en el Mercurio Inversiones esta semana, un completo análisis sobre cómo la implementación de este acuerdo tributario incrementará la rentabilidad de las inversiones en el mayor mercado financiero del mundo. Muchos expertos señalan que con ello los chilenos pagarán la mitad de sus impuestos por las inversiones que tengan en Estados Unidos. Sucede que con la situación actual, las inversiones en acciones en ese país retenían un 30% de los dividendos por una figura llamada withholding tax o retención de impuestos. Pero después del tratado, ese número bajará a solo 15%. Es importante señalar que el ahorro vendrá por un menor pago de impuestos vinculados a los dividendos, así que considere, por ejemplo, una inversión de 10 millones de pesos en un fondo o ETF que replica el S&P 500 o el S&P 500, que es el índice mayor bursátil de ese país. Como este índice reparte un 1,53% de dividendo anual, debido al tratado cerrará un 0,23%. Esto significa que el monto de 10 millones de pesos invertidos podrá tener una ganancia adicional de 700.000 pesos solo por este beneficio tributario. Por supuesto que esto podrá fortalecer la integración de los activos estadounidenses a los portafolios de los chilenos. Esto cubre tanto fondos de renta fija, renta variable, bonos, acciones, ETF, y está listo para entrar en vigor a partir de enero de 2024. Entre los analistas hay consenso de que es una buena noticia. Varios destacan que el tratado hace más atractiva la inversión de fondos o personas de Chile en ese país y a la inversa, lo que incluirá todo tipo de instrumentos. Con todo, hay quienes advierten sobre algunos límites, asegurando que la reducción impositiva va a depender del instrumento y de su withholding tax o su retención. ¿Cómo operará este beneficio? ¿En qué tipo de activos y comisiones? Es lo que analiza este reporte exclusivo para suscriptores del Mercurio Inversiones. Y con esto cerramos el programa el día de hoy y nos vemos la semana que viene, siempre aquí, en Mercurio Inversiones por MOL TV.